Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en el Ateneo Jovellanos. Cuando Francisco y yo en diciembre pasado, a mediados de diciembre, planteamos este curso que va a constar de cuatro sesiones, pues podemos decir que la realidad pues, nos ha superado, ¿no? Antes de Navidad, Nicolás Maduro estaba en Venezuela, el ayatolá Jamenei estaba vivo y el ambiente estaba muy caldeado, pero no pensábamos que iba a estar como está ahora. Paso a presentar el ciclo y después y a nuestro ponente y después empezamos. Vale, en primer lugar quería dar las gracias porque esta actividad está subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Todas las charlas de este ciclo se están grabando, se van a subir al canal de YouTube del Ateneo, a nuestra web y también un podcast en el canal de iVoox del Ateneo Jovellanos. Iniciamos una nueva serie de conferencias dentro del denominado y conocido los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos. Y el ciclo nuestro se llama Un mundo convulso, geopolítica, guerras modernas y poder en el siglo XXI. Este ciclo de conferencias analiza las claves geopolíticas y estratégicas del mundo actual. A través de 4 sesiones, la siguiente será el 24 de marzo y hemos programado la tercera para el mes de junio y el mes de septiembre, se abordará el retorno de la competencia entre potencias, la transformación de la guerra en el siglo XXI, los principales escenarios de conflicto y los riesgos del nuevo orden internacional. Creemos que va a ser una propuesta divulgativa y rigurosa para comprender cómo la geografía, la economía, la energía y la tecnología vuelven a marcar el rumbo de la política mundial. El ciclo, las 4 sesiones, las va a impartir Francisco García Campa, que me acompaña aquí, ya es un viejo conocido de esta casa. Creo, Francisco, si no me equivoco, es la 4ª vez que sí, estás aquí. Sí. Bueno, como pueden ver, también tiene diferentes libros. Uno de ellos, Un mundo convulso, que lo pueden adquirir al finalizar esta primera sesión y que Francisco, por gustosamente, firmará. Es especializado en historia militar, geopolítica y análisis de conflictos contemporáneos. Me ha contado una anécdota que justo, bueno, él lo hablará después en la conferencia, ¿no? Pero un tema que ha pasado hoy en Irán lo comentaba con otra persona experta y decían que no pensaban que podía pasar y ha pasado. Luego lo cuentas en el comentario. Lo que decía, cuenta con una amplia experiencia en docencia reglada y una trayectoria consolidada como divulgador histórico y analista. También en el ámbito académico-cultural, como los medios de comunicación y conferencias públicas. Su trabajo se orienta a la explicación del presente a partir de las constantes históricas del poder, combinando rigor histórico, claridad expositiva y análisis estratégico. Su canal es Belumartis, Actualidad Militar, en YouTube, en Instagram y en alguna red más, en todos lados. Entonces, sin más, vamos a comenzar esta primera conferencia que la hemos titulado El retorno de la geopolítica, ¿por qué el mundo vuelve al conflicto? De nuevo les doy las gracias por su presencia y cedo la palabra al ponente, a Francisco. Hola, hola a todos, ¿me escucháis bien? Me voy a levantar porque yo soy profesor de la antigua usanza, estos peripatéticos que dábamos vueltas por ahí, por lo tanto me levantaré e intentaré explicaros este mundo convulso. La anécdota que comentaba era justo, sabéis que Ali Jamenei, bueno, como dicen ellos, bebió el néctar del martirio y no está ya en este mundo, pero hay que sucederlo y hay un Consejo Supremo de 88 sabios que iban a elegirlo, ¿no? Y ayer, hablando con una experta en temas de Oriente Medio, en un programa, yo dije medio en broma, bueno, harán teleconferencia o harán un meeting, esto es una reunión virtual. Y dijo ella, sí, entiendo que sí. Y no, al parecer se reunieron o estaban preparando la reunión y hoy mismo los acaban de aniquilar, no sabemos a cuántos de los 88. Por cierto, un número también que tiene historia, 88, que es las siglas HH, que en el mundo neonazi es Heil Hitler.
Cosa rara que un movimiento iraní que odia a los judíos tenga HH como número mágico, ¿no? Bueno, es una anécdota que al final tiene vinculación porque hay conexión entre los movimientos Baás árabes y el movimiento revolucionario islámico con el nazismo por el tema del nacionalismo y militarismo, ¿no? Bueno, mi idea es explicarlos el retorno de la geopolítica, ¿vale? Voy a hacer una pequeña presentación y al final, el que quiera me pregunta, porque yo creo que como el mundo estamos viviendo un mundo demasiado movido, yo creo que tenemos preguntas todos. Voy a hablar de temas teóricos, de factores claves que explican lo que está pasando y lo que va a pasar, y después vosotros me preguntáis ustedes lo que quieran, sin miedo. Como yo siempre digo a mis alumnos, no hay pregunta tonta, sino respuesta, y la respuesta la voy a dar yo. Por lo tanto, sin problemas y sin miedo, porque seguro que tenéis más de una duda de lo que está pasando en este mundo, ¿no? ¿Quién os iba a decir el viernes que iba a pasar esto? Pues yo. En los que siguen mi canal lo conté. El viernes que el ataque iba a ser el sábado. ¿Por qué? Porque había 12 F-22 Raptor en pista de despegue, mientras el resto de la semana estaban en zona de aparcamiento. Es decir, hay pistas. Lo que pasa, claro, que en el mundo del conocimiento hay que estar atentos y ahora, como dijo una jefa de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, es imposible mantener una operación en secreto porque hay miles de tuiteros y youtubers contando lo que pasa. Y es cierto, hacemos seguimiento de los aviones. Hay gente que sigue los aviones, los que aterrizan, los que despegan, y ya no hay secreto de operaciones, porque todo el mundo tiene acceso casi a tiempo real. Y si no, tiene al vecino de enfrente de una base que sube una foto porque le gusta coleccionar matrículas de aviones y acaba de ver un Stratotanker que nunca lo vio. Y bueno, en Antena 3 tampoco los vieron, porque hoy dijeron, en Antena 3 o La Sexta, que había armas modernas como el Stratotanker. Bueno, el Stratotanker debe tener, no sé, 40 años, el concepto 50. Un avión que repuesta combustible en marcha. Y los periodistas de los medios generalistas lo descubrieron hoy. Por eso yo creo que hay que entender que esto es algo más normal y que lo que está pasando ahora va a pasar más, por desgracia. Vamos a ir pasando. La historia no terminó, solo estuvo en pausa. Esto tiene que ver con un libro que vendió millones, el mío no va a vender ni miles, pero este vendió millones, que era El fin de la historia, de Fukuyama. En los años 90 se convirtió en el adalid de que las democracias se iban a imponer porque no había nadie enfrente. Y ese fue el fin de la historia. Ya habíamos llegado a un momento que las guerras no tenían sentido, que los ejércitos no iban a existir y que al final nuestros ejércitos eran ONGs que iban en un blindado para repartir medicamentos en Afganistán. Y eso era el fin de la historia. La realidad es que nunca fue y como nos indica ahora es que está en pausa. Bueno, ¿qué es la geopolítica? Bueno, esto ya hice una conferencia aquí sobre el mundo convulso, expliqué lo que era la geopolítica, las teorías más habituales de geopolítica, pero podemos, para entender un poco lo que vamos a hablar hoy, la visión clásica. Es el estudio de cómo el espacio y los recursos y la estructura material determinan el poder político. Es decir, el mapa del mundo, que haya un estrecho ahí que se llame Hormuz. Bueno, le llaman Hormuz, lo podrían haber llamado el estrecho de Persa. Pero el estrecho de Hormuz está ahí, justo, qué mala suerte, donde está mucho petróleo, hay un estrecho de menos de 50 kilómetros en la mayor parte de los sitios y con unas pistas de 3 kilómetros para que pasen los petroleros. Eso es geopolítica. El control de ese lugar es determinante. Por lo tanto, eso es concepto clásico, o el concepto clásico de controlar las fronteras de un país que tengan un río, porque es más fácil evitar una conquista. Bueno, falso. La historia nos demuestra que a los romanos hacer el limes danubiano, el limes danubiano no les sirvió. Es mejor las montañas, por eso España y Francia quiso siempre marcar la frontera. Y por eso el Rosellón en la Cerdeña española, aragonesa, nunca la quisieron que la tuviésemos allí, porque es mejor marcar frontera con algo geográfico, físico, como las montañas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la actualidad la geopolítica va más. Está muy bien todos estos conceptos clásicos, porque siguen existiendo, como veréis hoy, pero sobre todo hay que ir también a que el espacio no es solo geográfico, es también industrial, tecnológico y digital. Esto es vital. No vale con tener grandes minas, tienes que tener fábricas. Y si es posible que las fábricas estén cerca de tu casa. Nos dimos cuenta con el COVID que no teníamos mascarillas y que a ver cómo las traíamos. Y alguien decía, pero esta mascarilla
Yo antes la hacían en mi pueblo, ya, pero la mandaron a otro sitio y ahora no la tienes. Y eso nos dimos cuenta de que hay que retraer industria, el resort, a lo que antes era el offshore, que estaba muy de moda, ahora es el resort. Eso es algo que aprendimos de la geopolítica. Pero también lo tecnológico y lo digital. Es decir, hay fronteras que no vemos. Hay inseguridades en nuestras redes de Internet, en nuestros sistemas de telecomunicaciones. Es decir, la geopolítica es también el dominio de la IA, el dominio de los satélites. ¿Qué le iba a decir a los rusos cuando invadieron Ucrania? Que iban a depender de unas antenitas de un estadounidense, del Starlink de Elon Musk. No tenían comunicaciones y tuvieron que comprar de forma ilegal antenas estadounidenses para comunicarse, porque no tenían acceso a Internet. Es decir, claro, ¿qué pasa? Cuando estás en una guerra con un amigo, bueno, amigo de Estados Unidos sí, pero amigo de Trump no mucho, Ucrania, que consiguió en un momento convencer a Elon Musk para que desconectase todas las antenas de Starlink y los rusos se quedaron sin Internet en el campo de batalla. Por lo tanto, hay un ámbito también geográfico virtual, ¿vale? ¿Seguimos? Bueno, a lo mejor me hago el giro por aquí. Bueno, este mapa, el que estuvo en la anterior charla del mapa convulso, os mostré las teorías clásicas de la geopolítica, ¿no? El control del Rhineland, el Heatherland, las teorías de la potencia marítima que rodean a la potencia central, que parece Rusia y es Rusia. Es decir, clásicamente el que controlaba el centro de Eurasia es la potencia que está destinada a mandar el mundo. Y eso es lo que piensan los grandes filósofos, o mejor dicho, los grandes teóricos nacionalistas rusos, ¿vale? Pero después apareció una teoría que decía que las potencias importantes son las que están alrededor del Rhineland porque tienen acceso a los océanos, pero llegaron los americanos y dijeron, espera, esta teoría está muy bien, pero yo con mis barcos os rodeo a todos. Y aparece la teoría de Mahan del poder naval, ¿vale? Es decir, las potencias son aquellas que controlan los mares. Y ese mapa, que es clásico, y este es actual, se parece. Es decir, hay que tener un poco de imaginación, el mapa no es el mismo, pero podéis fijaros que hay una serie de líneas que rodean a quién, a Rusia y a China, que son potencias, digamos, terrestres. Y Estados Unidos intenta aislar a Rusia y a China a través de medidas geopolíticas, controlando socios, controlando rutas y haciendo redes de alianzas. Es decir, la teoría clásica de principios del siglo XX y finales del XIX frente al siglo XXI. La geografía marca. Y hay algo que en el siglo XX no se tiene en cuenta, que era el Ártico, que ahora se tiene en cuenta. Cuando se deshiele el Ártico, los barcos van a pasar por ahí. Y Groenlandia, que a nadie le preocupaba nada, fue titular de todos los periódicos durante semanas y meses. ¿Por qué? Porque en el mapa nuevo del futuro puede que los barcos chinos ahorren 13 días de viaje si van por el norte de Rusia y descienden al Océano Atlántico. Pero bueno, eso tampoco es tan problemático, porque al final nos llevan los productos que compramos y nos sale más barato el producto. ¿Sí, no? Claro, el problema no va por ahí. El problema va que los misiles nucleares rusos que salen del centro de Siberia van hacia el norte. Los terraplanistas tienen un problema con el mundo, que el mundo no es plano. El mundo es esférico. Por lo tanto, el mapa aquel está muy bien, pero realmente esta visión un poco así cenital es interesante entenderlo. Los misiles salen de Rusia, van al Ártico y para golpear en Estados Unidos bajan por Groenlandia. Y si yo soy Estados Unidos, quiero tener en Groenlandia 20 baterías de misiles interceptores para detener la primera salva de misiles que me vengan, que solo 5 o 6 impacten y yo dar mi respuesta nuclear. Bueno, ¿nuclear o no nuclear? Claro, porque estamos viendo que en la guerra de Irán e Israel no se lanzan bombas nucleares, se lanzan misiles. Y eso es se llama conceptualmente guerra de salvas. Guerra de salvas. La idea es lanzar flechas para que el enemigo... Bueno, a ver, esto es fácil. Irán no tiene escudo. Entonces tú le lanzas flechas y todas se las come. Y se las come muy bien. Le impactan todas. Pero Israel tiene un escudo. Entonces, la idea de los iraníes es tener tantos misiles que saturen la defensa israelí y que empiecen a penetrar algunos de ellos. Por eso les lanzan salvas de 100, 200 para que saturen. Por ejemplo, cuando estamos viendo imágenes de ahora mismo de bombas en Qatar, en Dubái, en Kuwait, alguien dice,
ya, mira, un misil y les da. No, es que ese día interceptaron 400 drones y 100 misiles. Solo pasó uno. Pero claro, esto no se puede mantener en el tiempo. Por eso daría para hacer un programa explicando el porqué de la guerra esta actual, lejos de simplicidades. Yo os lo expliqué en el podcast, que tiene que ver en el fondo con esta guerra de salvas. Tú al final una guerra de salvas la puedes parar si el enemigo tiene 1000 flechas, pero si tiene 10.000, tu escudo es más caro que su flecha. Es decir, un misil interceptor Patriot o TAT o Arrow 3 cuesta 20 veces más que el misil iraní. Pero si el misil iraní tiene 10.000, tú no tienes capacidad económica para aguantar esa lluvia. Por lo tanto, lo que hacen es destruir las bases de misiles para que no lancen más. ¿Entendéis un poco el concepto? Esto al final hay que entenderlo para ir de las simplicidades, ¿no? Es decir, Groenlandia para los Estados Unidos es importante, y lo que consiguió Trump después de sus formas, porque hay que reconocer que es un personaje, es bases militares. ¿Para qué? Para poner baterías interceptoras del llamado escudo dorado, que es como él va a llamar al sistema que va a proteger a Estados Unidos de esa guerra de salvas. Bueno, esto es importante. Bueno, lo que hablábamos, el fin de la historia, ¿no? Todo viene por un paréntesis, por una interrupción en la historia, que fue esa caída del muro de Berlín, ¿no? Tenemos esa anomalía histórica de los años felices, de los años 90 hasta el 20. Y ahí nos viene una serie de cosas. Se genera una ilusión, que es la hegemonía militar estadounidense garantiza estabilidad permanente. Cierto, es decir, hay un problema, va a ir Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya llega el séptimo caballería, ya llegan los americanos allí. Y si no, vamos nosotros después y les acompañamos, ¿vale? El comercio sustituirá el conflicto, esto ya era ideal, es decir, ¿cómo los rusos nos van a invadir a Ucrania si llevan el gas a Europa a través de Ucrania y nosotros les compramos el gas y les vendemos BMWs y Mercedes y están todos felices? Además, tienen un equipo de fútbol en Londres, el otro, sus hijos estudian en Suiza, el amante de Putin vive en... Era lo que pensábamos, el comercio evita las guerras. Pues no lo evitó. La energía seguirá siendo abundante y barata. Bueno, abundante sí, barata no, porque el petróleo vais a ver que lo hay, pero cada vez va a ser más caro sacarlo, pero lo hay. La integración industrial hace imposible la guerra entre potencias. Esto, claro, nosotros tenemos un problema, tenemos la experiencia de la Unión Europea, y es verdad que en Europa la integración industrial y comercial y económica evitó las guerras. Vosotros pensar cuándo en la historia hubo más de 50 años sin guerras entre Francia, Alemania, Suiza, Italia. Nunca. Yo, como amante de la historia, el siglo XIX son todas guerras, en todos lados. La franco-prusiana, la de Dinamarca contra Prusia, siempre hubo guerras. La Unión Europea logró que no hubiese guerras. Y nosotros pensamos que eso es posible a nivel mundial, y nos dimos cuenta tarde que no. Pero es importante entender que sí en Europa. Por eso hay gente que, si os fijáis, eso daría para un programa de agentes de influencia, luchan o hablan mal de la Unión Europea, porque es justo el ejemplo de lo que no quieren. Y Europa es un ejemplo de que se puede convivir de esa forma, pero siempre con un marco ideológico conceptual parecido, que lo tenemos, ¿vale? La pandemia del COVID, las tensiones comerciales, el auge del populismo, esto es vital, el populismo y lo que se llama la polarización de las sociedades democráticas, nos lleva a las rupturas de todo esto. Y la guerra de Ucrania no crearon el conflicto, lo que hicieron fue demostrar lo frágil que era el sistema. Es decir, el sistema estaba mal, es decir, el nacionalismo ruso estaba ahí. Putin quería volver a ser el imperio soviético, lo dijo 1000 veces, la peor catástrofe de la historia fue la caída del imperio soviético. Lo dijo siempre, no lo ocultó. Y por lo tanto, estaba ahí. Lo que pasó que cuando vio debilidad, ¿y cuál fue la debilidad? La retirada estadounidense de Afganistán. Ese escándalo de ver gente agarrar a los aviones cayendo en marcha, porque se les había prometido el paraíso occidental y de repente nos fuimos. Y eso, claro, para nosotros fue, para mí, que se hizo programas diciendo que había sido un error y que las mujeres al día siguiente iban a sufrirlo, y los periodistas en muchos medios diciendo que era una oportunidad porque se había ido el imperialismo, los talibanes habían modernizado, ¿os acordáis, no? Aquí los talibanes 2.0, y ahora las mujeres ya no van ni al colegio, ni a infantil. No pueden salir de casa, ya no van ni a comprar. Es decir, el panorama es 1000 veces peor.
Pero claro, hay argumentos ideológicos que chocan con la realidad más dura. Entonces, todo esto, ¡plas! ¿Cuándo? Con el COVID, primeros síntomas, y posteriormente la guerra de Ucrania, que demostró que sigue existiendo la ley del más fuerte. El que quiere algo lo va a intentar conseguir. Las leyes no existen. Sí. Aquí están los factores que ahora nos vamos a la parte teórica un poco para entender qué mueve el mundo, ¿no? Aquí, en mi libro, explico que hasta las personas mueven el mundo. No es lo mismo que nos gobierne gente de 50 años que gente de 80. Y no, que nadie se enfade. ¿Por qué? Porque el de 80, como Xi Jinping, que está a punto, como Putin, que es más joven, 70 y pico, o como Trump, con ya 79, quiere pasar a la historia. Quieren ser ellos los que hagan algo. Es decir, Trump lo dijo, quiero expandir Estados Unidos, quiero hacer América grande. Putin lo dijo claro, quiero ser el que recupere el esplendor. China lo tiene claro, quiere volver a conquistar Taiwán. Es decir, quieren ser ellos los que lo hagan, no vale que lo haga otro, quiero ser yo. Y eso es un problema. Las personas a veces son más importantes que la geopolítica. Y eso es algo que se nos olvida cuando hablamos todos estos factores. Bueno, así, básicamente. Energía es la base física del poder. Sin suministro estable no hay autonomía estratégica. Esto es importantísimo. Por mucho que queramos, si no tenemos electricidad, no tenemos nada. ¿Os acordáis un día en nuestra historia que se apagó? No sabemos la causa todavía, pero se nos apagó todo. Nos quedamos sin nada y nos dimos cuenta de lo frágiles que éramos. Por suerte, en menos de un día estuvo recuperado. Pero imagina que por algo no se hubiese recuperado. ¿Qué sería de nosotros sin electricidad? No lo valoramos. Por eso la autonomía eléctrica es vital. Industria, la capacidad de producción. Sin producción sostenida no hay poder duradero. Si no tienes una fábrica que te haga obuses del calibre 155, lo tienes mal. Es decir, tú puedes tener un buen ejército, pero comprar armas afuera y cuando hay una guerra nadie te las vende. En España se cerraron fábricas que ahora hay que volver a abrir. Yo me acuerdo la de SPAL de municiones, que es un alquiler de la de Trubia. La Trubia tiene una cosa que se llama el Tallerón, lo alquilaron a SPAL para hacer munición. Parece que la empresa SPAL vio la luz en aquel momento, 5 años antes de la guerra de Ucrania, y ahora la vendió a Rheinmetall, y Rheinmetall está haciendo munición ahí en una fábrica, digamos, que había sido cerrada porque no era necesaria tanta munición. No digo que sea necesaria, si me entendéis. Tienes que tener industria que a lo mejor, como hizo Estados Unidos en 1940, las fábricas de coches, cuando hubo Pearl Harbor, cuando atacaron Pearl Harbor y empezó la guerra, cerraron por ley, no se podían fabricar turismos, y todas las fábricas de coches se convirtieron en fábricas de carros de combate y fábricas de aviones. Es decir, tienes que tener una industria, tienes que tener torneros, fresadores, soldadores o robots, pero si no, te quedas vacío. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Es decir, la desindustrialización tiene sus consecuencias en el aspecto geopolítico. El control de los recursos críticos. La dependencia genera vulnerabilidad. Claro que sí. Yo puedo tener la mejor fábrica de drones, pero no tengo chips. Y no me sirve para nada. Yo puedo tener la mejor fábrica de misiles, pero me faltan elementos críticos para su producción. Y esto es vital. La tecnología. Infraestructura de soberanía. Quien controla los nodos de comunicación controla el sistema. Esto lo vamos a ver también, que es esencial. Y la demografía. La demografía es capacidad de trabajo, capacidad de ejércitos, y sin ella no hay un futuro en una sociedad. Y eso es un problema también, la demografía. Es decir, las sociedades que envejecen, que desaparecen, y las sociedades que cambian. ¿Vale? Sí. Bueno, aquí tenéis un resumen, después tengo otra diapositiva, de dos conceptos que se confunden. Muchas veces nuestro gobierno habla de que nuestro mix energético es totalmente renovable. Lo visteis, ¿no? Eso es falso. Es el mix eléctrico. Pero la energía es mucho más. Tienes que meter todo el petróleo de los coches, de los barcos, de la industria. Hay muchas más cosas. Una cosa es la energía primaria, que es la que mueve el mundo y genera la electricidad. Y ahí nos vamos a que cerca del 80% del sistema energético primario sigue siendo hidrocarburos. Carbón, petróleo y gas, el 80%. Pero claro, el mix energético va cambiando, porque ahí ya va cambiando porque entra también renovables. Pero bueno, las renovables realmente
A ver, es que está muy bonito decir que las renovables, ¿cómo la hicisteis? Claro, necesitas un horno, necesitas plásticos, necesitas derivados del petróleo. El plástico es un derivado del petróleo. Por lo tanto, al final, hasta para generar electricidad limpia, necesitas energía primaria de hidrocarburos. Entonces, ahí tenemos que el sistema económico mundial funciona el transporte mayoritariamente con petróleo. Por ahora, barcos que transporten 10.000 containers con batería eléctrica no lo veo. Imaginar el peso que tendrían que llevar esos barcos de baterías para transportar carga. Industria pesada, gas y carbón. Alguien dirá, no, aquí en Arcelor quieren poner eléctrico. Bueno, la primera pregunta, a lo mejor cierran Arcelor antes, cuando hagan los números. Después, hola, pasa, ¿qué tal? Cuando hagan el cálculo económico, a lo mejor dicen, no, espera, me voy a la India y sigo fabricando allí y os vendo el acero. Después tenemos las petroquímicas. Energía primaria de una petroquímica, petróleo, como indica su nombre. Todos los derivados químicos, casi todos, vienen del petróleo. Fertilizantes, emplean gases, emplean también elementos de hidrocarburos para hacer fertilizantes. Por lo tanto, al final, pasamos página y tenemos un poco esto es de un amigo Geopif, que me las deja, y es interesante. Europa sí tiene un mix energético así moderno, eléctrico, ¿vale? De generación eléctrica moderno, pero si os fijáis, China todavía depende de un 55% del carbón. Es decir, moraleja, así un poco así para que lo veamos. El panel eléctrico que os compráis aquí está hecho con carbón en China. Porque el 90% de los paneles solares que se ponen en el mundo son chinos. Eso es dependencia. Porque al final, si China dice que no nos vende más paneles solares, ni baterías, nos quedamos sin nada. Y alguien va a decir, Francisco, es que van a poner una industria de baterías aquí en Gijón. Ya, China. ¿Los ingenieros qué van a ser? Los trabajadores chinos, porque por ley, no, por contrato, mejor dicho, en Zaragoza, en la fábrica de baterías de Zaragoza, en la antigua Ford creo que era, de 3.000 trabajadores, 2.000 van a ser chinos. ¿Por qué? Porque no quieren que les copien las baterías. Alguien dirá, pero si ellos las copiaron, ya, pero ellos son los listos, nosotros no. Claro, es que ahí va el tema. Entonces, bueno, tenemos esta generación eléctrica china que rompe de morros con el discurso de somos verdes. Y por otro lado, países con mayor número de centrales nucleares. Este es un tema que está en debate. ¿Sabéis que la energía nuclear desde hace 2 años o 3, bueno, desde la guerra de Ucrania, se considera energía verde? ¿Sí? En la Unión Europea, de prohibirla, de perseguirla, los mismos ecologistas alemanes dijeron que era verde. Sí, claro. Ahora que la pregunta del millón, hay que preguntarse por qué en los años 80 grupos ecologistas empezaron a decir que la nuclear había que cerrarla. Y si empiezas a rascar, empiezas a ver financiación del KGB a grupos para generar esa dinámica. ¿Por qué? Porque si Europa tiene capacidad nuclear, ¿qué puede hacer también? Bombas nucleares. Y entonces se igualaban en potencia. Ahora estamos viendo el despertar de la geopolítica y ayer vimos a Macron enchotado, vino arriba, con un submarino nuclear detrás y ofreciendo un programa nuclear a países europeos que se quieran unir a él, porque nos dimos cuenta que estamos desnudos. Y esto es algo que tardamos mucho, pero es como el traje del rey, nadie te lo dice que estás desnudo hasta que lo preguntas. Y incluso aunque lo preguntes, alguien te va a decir, no, tú estás vestido, muy guapo vas. Y esto lo vimos en la guerra de Ucrania. Y hay países que no, todavía. España, yo voy a decir que todavía no lo vimos. Y todos los países europeos están desarrollando ahora nuclear. China es bestial. Después hay otra idea, que esto es el torio. Uranio, plutonio, bien, todo eso está ahí, pero está el torio. El torio se saca del mar, de las sales del mar, y es lo que China y la India van a apostar para hacer centrales nucleares de torio. Es menos peligroso y ese podría dar lugar a microestaciones nucleares que generasen electricidad constante y barata, el torio. Recordad ese nombre que dentro de 10 años va a ser habitual. De hecho, Estados Unidos, geopolítica militar, metió en un C-130, no fue un Galaxy, fue un 130, sí, en un Hércules, un container con una central nuclear de prueba
para llevarla a un escenario bélico y generar electricidad para su ejército. Claro, alguien va a decir, pero si los soldados son soldados, llevan una mochila. Claro, son los del siglo XX. Los del siglo XXI llevan GPS, llevan drones, los drones necesitan electricidad, van a llevar robots. Sí, acordaros de este día, 2026. Yo creo que en 10 años vamos a ver soldados acompañados de robots. Humanoides no, o sí, pero robots sí. Y yo no digo un robot, un dron, porque un dron lo maneja un ser humano, eso lo sabéis, ¿no? El dron terrestre UGV ucraniano que combate en Ucrania lo usa un soldado que está a 20 kilómetros en la retaguardia, en un búnker, manejando un dron con una ametralladora. Pero lo que vamos a ver en poco tiempo es que un soldado va a ir con 2 drones o 3 que van a ser inteligentes, con inteligencia artificial conectados a una nube, y van a operar con él. Ya hay experimentos de esto, ¿eh? Ya hay experimentos de cazas de combate que pilotan un dron a la vez. Y el F-35, su idea es que vaya con una especie de microcosmos de drones volando alrededor de él que le protejan. Y cuando él decida atacar un objetivo, no sea su avión. Su avión está en la retaguardia, lejos, a 200 kilómetros o 300, y manda 2 drones a destruir la batería enemiga. Esto es el presente casi. No digo un futuro lejano. Por lo tanto, ¿va a hacer falta electricidad? Mucha. ¿Vale? Y no puede ser tampoco todo con baterías, tienes que tener ahí un generador eléctrico, y si es nuclear, más fácil. La capacidad productiva. Claro, alguien ahora mismo va a decir, ¿y esto tiene que ver con lo militar y con lo político? Mucho. Por ejemplo, imaginar ahora mismo Ucrania, ¿no? Un país que está en guerra, que su industria está siendo bombardeada, pero es capaz de fabricar miles de drones. Drones FPV, que son los que conocéis todos, estos pequeñitos, fabrica de 5 a 6 millones al año. Y los fabrica con impresoras aditivas, de estas típicas que veis que a lo mejor algún nieto vuestro tiene en casa, que imprimen un hilo y van haciendo cosas. Y lo hacen en los bajos de una casa o donde puedan. La guerra que se avecina va a ser lo que se llama el concepto de guerra de salvas, pero son salvas en las que a lo mejor un ejército puede mandarte 10.000 drones en enjambres de drones, y tú tienes que destruirlos. Y para destruirlos, ¿qué necesitas? Munición o 10.000 drones que vayan a por ellos y choquen entre ellos. Alguien va a decir, esto ya está fantaseando mucho. No, eso pasa todos los días en Ucrania. En Ucrania hay drones interceptores pilotados por seres humanos que en fase final los maneja la IA, que chocan contra los Shahed, contra los drones que manda Rusia todos los días. Porque necesitaron un arma barata, que no cueste millones, para destruir algo que no es caro. Un dron Shahed cuesta 30.000 euros y un interceptor cuesta 1.000. Entonces tienes que enviar 2 o 3 para interceptar un Shahed. Económicamente puedes mantenerlo. Lo que no puedes mantener es, para derribar un Shahed de 30.000, mandar un Patriot de generación 1 que cuesta a lo mejor 10.000. No, 10.000 no, 100.000. ¿Entendéis, no? Y esto todo necesitas industria. Industria que sea flexible y resiliente. ¿Qué significa esto? Que hoy te fabrica un dron y se mantiene, pero de repente puede escalar y fabricarte 50 o 5.000. ¿Entendéis? Y eso solo se permite ¿con qué? Con la automatización, y eso nos lleva a industrias distintas. Industrias que se están transformando, lo que ahora se llama el concepto de industria 4.0, que es como se llama así en el mundo europeo todo esto. Bueno, ahí tenéis un poco la globalización, bueno, capacidad productiva. Si la energía es la base material del sistema, la industria es lo que convierte esa energía en poder real. Y ahí tenéis un poco los países manufactureros del mundo. Podéis daros cuenta que China es todo. O sea, el 30 y pico % de la manufactura mundial, ¿vale? Se convirtió en la fábrica del mundo. Por ahora eso es bueno. ¿Por qué? Porque no puede hacer muchas guerras porque dejaría de vender. Y eso es bueno. Pero también para nosotros es malo porque si dejamos en él la producción de nuestros chips, cuando queramos los chips, a lo mejor no nos lo da. Y esto es muy importante. Esto imaginar la industria del automóvil, que todos los cuadros, las pantallas de los coches, que estas tan guays que hay ahora, son chinas. Y de repente tú, BMW o Volkswagen, no recibe pantallas. Tendrás la mejor industria del mundo, pero no tienes componentes. Eso, claro, ahí está. Ahí está el tema. Entonces la Unión Europea está intentando atraer cierta industria, dando subvenciones a gran escala para la fabricación aquí. Sí, sí, sí. Eso es, ahí Bosch, por ejemplo, Bosch, la de las bujías famosas de toda la vida, está haciendo una fábrica de chips en Europa.
Sí, sí. A pequeña escala se está haciendo, sí. Pero sigue, a ver, pues estamos nosotros los consumidores también. Cuando un producto te cuesta 100 y otro te cuesta 150, dirás, me voy a poner 100 que es más barato. Entonces la geopolítica no te importa. Y claro, hay que ver eso también, claro. Nosotros como consumidores tener en cuenta esas cosas, claro. Bueno, la globalización desplazó la producción hacia Asia. En tiempos de paz parece secundario, no importa, a mí qué me importa si llega igual, ¿no? Pensamos igual, a mí qué me importa, esto, además está bien, no rompe, está bien, ¿qué me importa? En guerra eso es decisivo, porque primero, aunque no estés en guerra con él, puede haber guerras por el camino y no te llega el producto, ¿me entendéis, no? Una guerra de la India con Indonesia cierra el estrecho Malaca y ya no llegan los barcos. Tienen que dar un rodeo grandísimo hasta que se le ocurra a los indios hundir un barco y ya no llega ninguno. ¿Me entendéis un poco la figura? O lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Para nosotros es mejor tener el gas en Argelia, que nos llega por un tubo, que tenerlo en barco del Golfo Pérsico. Por cierto, eso lo vamos a ver ahora. Acero, reposición, importante. El acero, la munición, la electrónica, las baterías, los motores. Todo esto es esencial para mantener una sociedad, pero para mantener la fuerza de una nación, ¿vale? En este caso de Europa. ¿Sigue? Y aquí tenemos las materias primas críticas. La Unión Europea sacó un listado de materias primas críticas que, en teoría, los países tenemos que tener un stock. Cada país miembro tiene que tener almacenados ciertas cantidades de estas materias. Yo no voy a preguntar si lo tenemos almacenado porque me voy a poner de mala leche. Ya os digo yo que no. Entonces tenemos estas materias críticas que son tierras raras. El mayor fabricante o refinador es China. Aquí pongo lo que extrae, pero el refino, lo que hace que un montón de arena se convierta en sustancias, lo hace China, el 90%. Y las tierras raras están en cualquier cosa que queráis. Yo aquí en el libro tengo un listado de las tierras raras. En la fibra óptica hay una tierra rara azul, que es la que hace que la información pase muy bien por la fibra óptica. Sin ello no valdría para nada un cable de fibra óptica. Son nombres rarísimos que no me pidáis saberlos de memoria porque no voy a saberlos. Los tengo por aquí, bueno. Es que no veo bien, a ver si aquí. A ver, están ahí puestos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un submarino nuclear de la clase Ohio hay 400 kilos de tierras raras. 400 kilos. Es decir, si China le dice a Estados Unidos que no le entrega ciertas sustancias, no puede hacer un Ohio. Un F-35 tiene... ¿cuántos kilos? No, perdonad. El Virginia tiene 4 toneladas. No, el Virginia 4 toneladas. Y el F-35, 400 kilos de tierras raras. ¿Vale? Claro, ya quien dirá, ¿pero quién va a decir a Estados Unidos que no? Pues China. El verano pasado hubo una noticia que yo conté y era la siguiente. Las fábricas estadounidenses de componentes de última tecnología tienen problemas porque China está poniendo retrasos en las entregas. En las aduanas chinas ponían pegas a la salida de productos. Era solo un aviso. Y un día dijo que iba a limitar. Al día siguiente, Trump visitó, no al día siguiente, la semana esa, Trump visitó China. Fue esa reunión que tuvo con Xi Jinping en la que llegaron a un acuerdo. Tú me sigues entregando las tierras raras y yo te permito comprar tarjetas Nvidia de última generación, no, las anteriores. Ya quien dirá, ¿y esas tarjetas Nvidia qué son? Son tarjetas que yo tenía y tengo en mi ordenador para jugar a los videojuegos, pero son las que se emplean para la IA. Y Nvidia es el mayor fabricante del mundo y el mayor experto en, digamos, en tarjetas que permitan a las IAs procesar con poco consumo energético. Y China no las puede tener. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una ley que lo prohíbe. Entonces, en castigo, dijo, vale, tú muy bien, tú tendrás las tarjetas Nvidia, pero no vas a poder hacerlas, porque yo no te entrego las tierras raras. ¿Vale? Y eso lo vamos a ver después. La transición energética transforma la geopolítica, no la elimina. Y esto es importantísimo. Las renovables, las baterías, todo esto nos hace dependientes. A ver, ya estoy me va a decir, pero no, ¿cómo nos va a hacer dependientes si yo tengo una placa solar en mi casa que me genera electricidad para mí? Ya, pero solo la fabrica un país del mundo, que es China, el 90%.
Alguien dirá, no, pues yo en mi pueblo ahí en Silbota hay una nave. No, lo que hacen es perfilar. Los componentes les vienen y la hacían. Y luego tal. Solo hubo una en España, en Asturias, que yo tenga recuerdo, que estaba yendo para León un poco antes de Pola Lena y cerró. Una que hacía paneles solares hechos en España y cerró. La habían hecho con una subvención europea y no fue rentable. No fue rentable, ¿por qué? Porque el consumidor medio, cuando iba al Leroy Merlin a comprar una placa solar, le decían 1.000 euros, 700. Y pues la 700, que está bien. ¿Me entendéis? Y eso nos hace dependientes. Al final, si sois de los 80 y vivisteis los 80, siempre estaba la frase que no cojas un caramelo que es una droga para que te enganche. ¿No? ¿Os acordáis, no? Pues esto es parecido. China inunda productos para echar competidores. Los coches eléctricos tan baratos, todo esto también tiene un poco de esto, ¿eh? Es decir, yo hundo los mercados y cuando sea el único fabricante de coches, a ver si os lo vende por 15.000 euros un coche eléctrico. Importante, más todavía. Eres dependiente de un solo país, eso es importantísimo. Y eso, ¿alguien si es empresario quiere tener un solo cliente? Si alguien de aquí fue empresario, ¿quiere tener un solo cliente? ¿Quiere tener un solo proveedor? ¿O prefiere tener varios a elegir precios? ¿No? Cuantos más mejor, ¿no? Vale. Y pregunta, si Estados Unidos se dio cuenta que dependía de China para fabricar, ¿qué querrá buscar? Tierras raras. A buscar países que las tengan. Claro, Groenlandia, Venezuela, ¿vale? O incluso, no hace falta ni conquistarlos ni nada. Es decirles, bueno, mira, tú tienes unas leyes ecológicas muy bonitas, pero esto hay que sacarlo. Miramos para otro lado todos, pero hay que sacarlo. O, por ejemplo, en España, que tenemos... Bueno, hay un punto después de minería que lo voy a explicar. Sigue. Estas son las tierras raras, ¿lo veis? Este es el listado europeo. O sea, Europa se hizo los deberes, tiene un listado. Ya podemos cumplir. Ahora tiene que tener acceso a ese listado. Y ese listado, que está, claro, la pantalla no se ve muy bien. Aquí no se ve tampoco, no se ve muy bien. Pero bueno, ahí vienen las tierras raras, el litio, el platino, el oro. Y alguien dirá, ¿pero el oro para qué? El oro para todos los chips. Los chips todos tienen oro, todos tienen platino. Y por tanto ese listado es esencial. Y estos son los países de los que Europa importa más materias primas fundamentales. Y tenemos en un color fuerte, 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 ¿a quién? A China, a Rusia, a Turquía, ¿vale? Australia, bueno, Australia está ahí, no nos va a pasar nada. Turquía es aliada de la OTAN, tal. Pero claro, depender de posibles enemigos. Digo enemigos, no lo digo yo, lo dijo la OTAN. En la última reunión en Madrid de la OTAN, ¿os acordáis que hubo una aquí en Madrid no hace mucho? Dijo que, bueno, que eran adversarios geopolíticos, ¿vale? Y eso en el lenguaje geopolítico, adversario es una palabra que tiene un solo sentido. ¿Pasa? Bueno, infraestructura estratégica del siglo XXI. Esto es la tecnología, ¿vale? Y aquí tenemos lo que hace funcionar el mundo actual. Tenemos desde los semiconductores avanzados, que aquí entran los chips, cuanto más pequeñitos mejor, y ahí entra Taiwán. Creo que es el 65% de los chips de 7nm, que es decir, los más pequeñitos, se fabrican en Taiwán, por una sola empresa, TSMC. Por lo tanto, al final, Taiwán es importante para el mundo entero, porque si se cierra Taiwán, durante mucho tiempo no se va a tener un chip. Si se destruye esas fábricas, hasta que se reconstruyan y que los taiwaneses quieran enseñarte a hacerlos, tienes un tiempo. Entonces Trump, en una maniobra inteligente geopolítica, dijo a Taiwán, mira, yo te sigo vendiendo armas, pero me vas abriendo fábricas en Estados Unidos por si acaso. Y ya fabricó 2 empresas muy grandes de componentes. Y ahora quería otra más. Y dijo Taiwán, no, ya no. Porque se dan cuenta de ¿qué? De que si sacan toda la industria, ¿quién los va a defender? Nadie. ¿Vale? Entonces tenemos semiconductores. Y en España, en Europa, tenemos que empezar a fabricarlos. ¿Para qué? Para no depender de una línea de suministro que pasa por muchos países que a lo mejor nos lo cortan. Y sobre todo para desarrollar nuestra tecnología también, ¿vale? Cables submarinos y redes 5G. Eso lo vamos a ver ahora en un mapa, ¿vale?
Satélites y navegación, esto es vital. Es decir, el mundo que vivimos, nosotros viajamos en coche con un satélite estadounidense, ¿no? Sí, ¿no? Europa no tiene. El Leonardo famoso aquel que iban a construir, si existe, lo usará el ejército y ni eso. Porque nosotros solo usamos el GPS. Claro, imaginar un conflicto con Estados Unidos. Pa. Tendrás aviones, carros de combate, que van con el mapa de la guía Michelin. Tendrán que, no sé, imprimirla porque no la hay en papel tampoco ya. ¿Me entendéis, no? Esto es lo que le pasó a Rusia al final. Rusia en Siria, en la guerra de Siria, sus aviones iban con un Garmin. El que tenéis en los coches, ese Garmin de Ventosa, pues ponían un Garmin para obtener GPS, porque su tecnología no tenía cobertura en Siria. Claro, entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Si quisiera, tal. O Israel, ¿qué hace Israel? O cualquier país ahora mismo, cuando hay una guerra de misiles lanzados con GPS. Hace tormenta electrónica, interfiere la señal, y tú, en tu coche, yo vi una imagen de un israelí que en su imagen, en su GPS, aparecía que estaba en Beirut. Le hace tanta interferencia al GPS que se vuelve loco para que el misil caiga en otro sitio. Claro, si tú no tienes acceso a eso, no tienes acceso a nada. Por eso Europa tendría que enviar satélites. España tenemos satélites y buenos, y de hecho estamos mandándolos. Tenemos una empresa española que fabrica cohetes, espaciales. Habría que ver si lo podemos potenciar más a esa empresa. Es una de las pocas empresas que tiene un plan para hacer los cohetes espaciales a lo Elon Musk, esos que van y vuelven. Lo hace una empresa española, los Miura. Claro, no es rentable. Para que fuese rentable, España tenía que decir, mira, esto es Miura, me haces una versión misil de medio alcance, que, voy a decir una cosa así, que golpea 500 kilómetros, bueno, pongo un poco más, 600, y que llegue a Casablanca. Y claro, porque España, claro, España no tiene, esto es muy fuerte lo que voy a decir, España no tiene ni un misil ni un cohete. España no tenemos misiles tierra-tierra ni cohetes tierra-tierra. Alguien dirá, yo hice la mili en Astorga, en artillería de cohetes. No, ya no hay. Y vamos a hacer un cohete tipo HIMARS con Israel. Ya no. Porque no tenemos ni la tecnología de guiado ni la tecnología digamos, de comunicación. Es decir, el proyecto lo teníamos porque nos dimos cuenta que éramos el único país que no tenía misiles tierra-tierra. Pero podíamos hacer los propios, ¿me entendéis? Tenemos una fábrica que hace cohetes que van al espacio. ¿Vale? Computación en la nube. Bueno, esto ya es lo que hacemos muchos, ¿no? Vosotros subís ya los teléfonos a no sé qué, tengo el Drive, el Google Drive, todo está en la nube. Pero claro, ¿la nube de quién? Estadounidense. Sí, claro, de Bezos. La de Amazon, casi todos los servidores del mundo funcionan con la de Amazon. El día que se cae el servidor de Amazon, no funciona la página web en el mundo. Pero claro, es americana. No hay una base de datos europea. Inteligencia artificial, bueno, lo mismo, no hay una inteligencia artificial europea, ¿vale? Usamos inteligencias artificiales. Ah, no, que yo conozco uno de Málaga que tiene una inteligencia artificial. No. Él lo que hace es procesar derechos de crédito de la IA estadounidense a través de un software hecho por él. Básicamente está alquilando minutos de IA. Esto de la IA, claro, va a llegar un momento que la IA sea tan importante que el país que no desarrolle la IA no existe. Será un país, como podemos decir, tercermundista. Eso va a otra. Por eso no lo puse aquí, pero en mi libro dedico un capítulo entero al agua. Claro, el agua tiene un problema. Y ahí viene la idea feliz de Elon Musk. Mandar al espacio la IA. Hacer satélites con ordenadores para la IA que usen electricidad de paneles solares que da todo el día al sol, que no hay polvo, y mandar mediante satélites suyos la IA al mundo. Pero claro, es un problema. O sea, es chungo. O sea, todo depende de él. El día que no pagues la factura. Pero eso está pensado, sí. Bueno, hoy mira, vi una novedad, pero esto va fuera, pero esto que vi hoy me impactó, se lo mandé a mi amigo este de GeoPIF. Los japoneses acaban de mandar al espacio una caja de madera.
Os lo juro, espera, hasta aquí, espera. Es que una cajita, cogieron una, o sea, sí, espera que lo explico, tiene su fin. Se dieron cuenta que mandar titanio, aleaciones de no sé qué, quedan en el espacio. Y cuando las reintegras a la Tierra, producen óxido de hierro, óxido de no sé qué. Entonces dijeron, a ver, algo que soporta el calor bien. La madera lo soporta bastante bien. Alguien dirá que quema, ¿no? Pero tarda en quemar. Entonces hicieron una caja de madera y la envían al espacio para ver cómo aguanta las temperaturas del espacio, para después, cuando ya sobre, mandarlo a la Tierra y se queme. Y que no queden restos en el espacio del satélite. Pues quién sabe si... Imagínatelo. Que esto funcione y que dentro de 20 años veamos... no vamos a ver un cohete de madera, ¿no? Porque lo quema la atmósfera. Pero dentro del cohete, que vayan derivados de la madera. Impresión aditiva de madera. Con algún componente que solidifique más la madera. Es decir, estas cosas, estamos haciendo avances que son... Yo cuando vi ese vídeo de la caja de madera hoy, yo quedé flasheado. Y yo veo muchas cosas raras. Sigue. Bueno, nodos de... Lo expliqué, lo del chip. Ahí esto es muy importante. Cuando compráis un iPhone dice diseñado en California, ensamblado en China, ¿no? Vale, pues los chips, parecido. Es diseñado en California, la oblea... O sea, un chip es una galleta, ¿no? Eso es porque se hace con sílice, se hacen unas galletas redondas y se va como troquelando e imprimiendo. Es que se llama fotoimpresión o fotosoldadura. A ver, básicamente, el tío que inventó el chip cogió una chapa de madera, imaginar, hizo una foto a una placa y después hizo el negativo. Y el negativo pegó en la base los componentes. La siguiente capa hizo otra foto con otro negativo y fue quedando como capas que pegan el sílice. Y al final, lo que vemos en un chip son miles de fotografías que después se van cortando y se van sacando más chips. Y eso se hace con unas máquinas que las hace las mejores, una empresa holandesa, que se llaman fotosoldadura. Que es como se hacen los chips. Son miles de fotos, unas sobre otras, microscópicas. ¿Vale? Entonces, eso se hace, la galleta se hacía en Japón, se cortaba en Estados Unidos, se fotografía en Taiwán, y una vez que está hecha, se mete en cajitas pequeñas en Singapur o en China. O se mete directamente en un teléfono móvil. Pero ese es el juego del chip. Lo que quiere Estados Unidos, Trump, es reducirlo, que casi todo esté ¿dónde? Donde se diseñó. Ya está. ¿Vale? Bueno, y esto que veis por aquí, lo veis, ¿no? Esos son, alguien me dirá, no son rutas comerciales. No, son los cables de Internet más grandes del mundo. El 70% de Internet va por cable. No va por satélite ni por antenas. Y esos son cables marítimos que comunican el mundo entero. Por lo tanto, si tú cortas esos cables, vas dejando al mundo sin Internet. Alguien que siga la guerra de Ucrania sabe que de vez en cuando un barco misterioso con bandera de Liberia y tripulación rusa le cae un ancla y arranca un cable. Eso nunca sin querer, ¿vale? Eso siempre es intencionadamente el arranque del cable. Y esos son los cables que hay por el mundo. Sin esos cables no tenemos Internet. Alguien dirá, yo sí que tengo Starlink. Bueno, pues muy bien, entonces sí. El resto no. ¿Qué más? Alguien me dirá, ¿pero el teléfono móvil? Sí, sí, pero ahora entramos en el 5G. El 5G o el 6G que venga es también geopolíticamente peligroso, porque si el único fabricante barato de 5G no es tuyo y es de otro, el día que te deje vender vas mal, pero lo peor va a ser el día que descubras que hay una puerta trasera en esa antena y ellos tienen acceso a la antena y pueden apagarte las antenas. Imaginar una guerra en la que vas a luchar y no tienes internet, no tienes nada, porque confiaste en un proveedor barato que te ofrecía antenas a un 50% más barato que el otro, pero claro, uno era chino y otro era sueco. ¿Sabéis qué segundo Nokia que se dedica ahora? Todos tuvisteis un Nokia.
Ya no hay Nokias. Ahora hace antenas de 5G. Antenas de 5G. Pero en España no vais a verlas, porque las empresas españolas por precio se fueron a Hawái. Sí, finlandesa, dije, sí, finlandesa, sí. Se fueron a Hawái. Y Hawái está en una lista de empresas prohibidas por la OTAN. Por eso entenderéis también la polémica del gobierno de España con Hawái, eso os enterasteis, ¿no? No, es China. Hawái, ¿qué dije? Hawái. No, no sé, perdona. Hawái. ¿Qué dije? Hawái. Válgame a mí. Perdón. Hawái. Esto me pasa porque no tengo yo de Hawái. Bueno, pero es muy importante. El gobierno de España, sabéis que tiene una polémica con Trump, otra más, porque dio la licencia de escuchas de la Policía Nacional a Hawái. Y que todas las comunicaciones de la Moncloa son operadas por Hawái. Y la OTAN dijo ya, pues salió hasta en el New York Times y en todos los sitios, de que había que tener cuidado con mandar cosas a España porque las veía China. Yo no digo nada, yo digo lo que dijo Trump. O sea, pero hombre, Trump morirá y vendrá otro. No, en China viene otro. No, o sea, ahí ya no, eso no vas a cambiarlo tan fácil. No. A ver, sí, eso, justo, sí. No, pero esa pregunta es interesante. Sí. Pero de Finlandia me fío. La base humana del poder. Bueno, esto es un tema que es importante porque al final tenemos un país, China y la India, que compiten entre ellas por bien quién es el más poblado del mundo. Ya está más o menos demostrado que es la India. Alguien me va a decir, pero eso estará claro. No. Porque en la India nos empadronan todos y en China mienten los empadronamientos. O sea, entonces ponemos ahí que están en torno a 1.400 millones, 1.300 y pico China. África duplicará su población antes del 2050. Claro, ¿qué van a hacer? Claro, ¿qué van a hacer? Si tú tienes 9 hijos en Burkina Faso y no tienen futuro ninguno, claro, es que es un problema demográfico este. Europa, envejecimiento y estancamiento demográfico. A ver, y aquí no hay que ir ni a simplismo de puertas abiertas ni a simplismo de vallas de 50 metros. Hay que ir a un sentido común, ¿vale? Europa, envejecimiento. A ver, yo recuerdo una de las cosas que más me impactó porque me dio mucho miedo y faltaba Trump, es cuando Xi Jinping y Putin iban hablando los dos diciendo, ¿sabes que podemos hacer que los seres humanos lleguen a 150 años? Yo pensando, Dios, estos dos 150 años. Te imaginas Trump al lado y dices, tu madre mía. a mí para mi canal de actualidad me va muy bien, pero para la humanidad imaginar, claro, esto que estoy diciendo, que es una risa, es un cambio total. Imaginar que podamos vivir por implantes, lo que sea, cyborgs, que Elon Musk tiene una empresa de cyborgs que está haciendo a ver cosas cibernéticas para alargar la vida. Imaginar que podamos vivir 150 años. Claro, el tema del envejecimiento va a ser distinto. Porque con 70 años vas a ser joven. Y con robots. ¿Para qué quieres mano de obra barata? Si vas a tener un robot. ¿Sabéis qué significa robot? Esclavo. Esclavo. Es una palabra eslava, significa esclavo. Vamos a tener esclavos. ¿El qué? Sí. Sí, robot, esclavo, trabajo. Las dos cosas. Sí. Pero es lo mismo al final. Un trabajador, esclavo. O sea, imagínate el panorama que nos vamos a acercar ahí. Yo en mi casa tengo un esclavo, tengo una rumba. Yo la primera decisión que dije a mi mujer cuando compramos la casa, dije, yo tengo una rumba, yo no voy a aspirar. ¿El qué? Sí, claro, sí. Sí, eso me pasó. Cuando yo fui, ahora cerró la empresa, ya no está, rumba está cerrada. ¿Quién tiene acceso a esas cámaras? No sé. Yo cuando fui a comprar la cámara, me acuerdo que la del Corte Inglés me dijo, tiene cámara frontal, pero solo de 0,1 megapíxeles. De 0,1. Y dije yo, solo. Y dije yo, todo el mundo presume de tener más cámara, ¿no? Y esto dijo, no, es que está 0,1 para que si la hackean, no vean tu casa. Claro. Que solo vean sombras. Es decir, que identifique una silla para meterse debajo, pero que no puedan ver la marca de la silla.
Claro, esto va a pasar en un futuro. Claro, tú vas a meter un robot en tu casa. Cuando seas mayor vas a tener a lo mejor un robot en tu casa cuidándote. Y eso pueden hackearlo, claro que sí. Sí, sí. Pues la base humana del poder, lo que quiero explicar con esto es que va a cambiar. El poder va a cambiar. A lo mejor ya no es tan importante tener mano de obra, porque a lo mejor ni los ejércitos van a ser ejércitos como los napoleónicos de carne de cañón. De hecho, por ejemplo, Rusia tiene miedo movilizar a su población, porque la gente no quiere morir en una guerra. Bueno, si te pagan 30.000 euros en Rusia va gente, pero gratis no. Y en Ucrania no quieren que mueran los menores de 25. Ya quien pensará, pero si en la guerra siempre fueron los menores. Ahora no, en Ucrania van los mayores. La edad media es más de 40 años de los soldados. Porque los padres prefieren morir ellos que su hijo. Antes no era así. Antes un hijo moría por sus padres. También tenías 5 hijos, claro. Claro, es que esto va cambiando. Entonces, claro, esto vamos a hacer que todo cambie mucho, ¿sí? Y bueno, esto es un poco el mapa de las migraciones mundiales. Si os fijáis, todo el mundo migra para el mismo sitio, que es Occidente. En las dos versiones, Estados Unidos o Europa. Todos los movimientos migratorios van para ahí. Todo el mundo critica a Europa y a Occidente, pero todo el mundo va para aquí. Nadie migra a China, nadie migra a Rusia. De hecho, a Rusia hasta hace poco migraban para aquí. Es decir, al final los movimientos migratorios van ¿dónde? Donde hay futuro. Claro, el futuro, el problema es que llegará un momento que dirán, no, esta gente tampoco nos da nada porque esto lo da ¿quién? Los robots. Claro. Y este es un problema que va a influir, porque al final esa gente va a estar desesperada completamente. Y veremos mundos muy distópicos. Es decir, esto... Yo siempre veo... Yo de pequeño me gustaban las películas de ciencia ficción, Blade Runner y todo esto, y si os fijáis, películas de ciencia ficción, hay como rascacielos donde da la luz que viven los ricos, y un inframundo abajo, que vive gente a oscuras casi, y que viven de créditos. Eso se ve mucho en las películas, ese término créditos. Pues eso se va a convertir en pagas sociales solo por vivir, existenciales, porque va a haber mucha gente que no tenga trabajo, porque no sirvan. O sea, es que, ¿quién puede competir con una IA? Yo la uso mucho, me hace muy buenos resúmenes, me hace portadas para mis programas impresionantes, pero yo no tengo toda su capacidad de procesar datos. Imaginar un abogado, por muy listo que sea, no se sabe el aranzadi todo completo. Esto sí. Alguien dirá, no, pero mete la pata, y los abogados también, y los médicos. Entonces, claro, esto va a ir mejorando, y va a haber un médico, que antes eran 4, y ahora un solo médico va a hacer el trabajo de 5. Porque va a procesar datos de radiografías o va a procesar datos... ¿Me entendéis lo que estoy explicando? Esto va a cambiar mucho, mucho, mucho. Y por tanto, al final, la demografía va a ser muy complicado gestionar esto. Ahí tenéis los países más ricos del mundo, por orden. España no está mal, está por ahí. Yo la vi antes, está bien, está por ahí. Estábamos ahí, el 20 por ahí. Pero claro, en proporción somos más ricos que otros porque tenemos menos población. Claro, es que China está arriba, China es muy rico. Siempre te viene, China es la segunda potencia del mundo económica, ya, divide entre los chinos. Y ya se estropea. O el ruso, no, es que Rusia es una potencia, divide el PIB. Y te sale un PIB que no es ni de un país en vías. ¿Vale? Sí. Bueno, este es mi libro, que no insisto más, está ahí. Y ahora vienen las preguntas, si tenéis alguna duda, yo creo que de tiempo, me pasé, me quedé corto. Ni miré el reloj. Yo que me hice la idea de mirar el reloj. Pues si quieren, empezamos con el turno de preguntas. Sí. Van levantando la mano o hacemos una conversación. Ahí la primera usted. Muchísimas gracias. Estás hablando de una cosa muy interesante y es la importancia de la autosuficiencia de las materias primas en los países, de la energía. Creo que todo el mundo sabemos que España, por ejemplo, no tiene petróleo, no tiene gas, y para ser medianamente autosuficiente o comenzar a serlo, ¿no crees que deberíamos tener, aparte de lo que ideológicamente pensemos de la situación verde o del... Bueno, no, te estoy buscando un dato. Ecologismo. Sí, bueno, no te lo busco. ¿No deberíamos tener una red, una malla de empresas solares y eólicas
para tener una cierta autosuficiencia energética. Pero nuestras, de componentes europeos. Bueno, bien, de nuestras, Sí, sí, sí. pero nuestras, yo Sí, quiero sí. recordar, y me dirás si me equivoco, que la producción española no iba tan mal hasta que se puso el impuesto al sol. Bueno, Cuando se puso el impuesto al sol, hay un tema todo ahí. se quedó parado, como las otras cosas. Claro, es que a ver, tú cuando generas una electricidad que es subvencionada, está engañando el sistema. No, pero subvencionado, ¿no? También desde la agricultura. Sí, claro. No, a ver, El mercado nuestro es así. no, el tema, Es libre hasta que deja de ser. el tema es el precio. El precio es lo que afectó. El problema que tenemos ahí es, si la industria de paneles solares fuese europea, seríamos autónomos, sí. Pero el problema es que el 90% de los paneles vienen de China. Y no somos autónomos. Es decir, cambiamos la autonomía. A ver, el petróleo no teníamos, pero tenemos 50 países que nos venden petróleo. Y solo un país que nos vende paneles solares. Lo que tendría que hacer Europa, si quiere apostar por los paneles solares, es fabricarlos aquí. Por cadena tenemos. O sea, que eso es un error de Francia, de Alemania, Bueno, sí, Portugal, de sí. Grecia. Pero No, después... no es un problema solo nuestro. No, entran más dinámicas. Porque después hay un problema que es... A ver, el apagón eléctrico nadie nos explicó por qué fue. Vale, nadie nos explicó. Yo no tengo la teoría oficial del gobierno de por qué se apagó. Lo que dicen los teóricos es que todo tiene que ver con la... a ver, ¿cómo es? Pues, claro, me acabas de pillar ahora mismo, que es la energía... ¿cómo es? La electricidad. Bueno, es los hercios, ¿vale? Vale. Tú cuando generas electricidad en una corriente hidráulica, se genera unos hercios, a 60 hercios. Esa rueda que genera electricidad va a 60 hercios. La térmica va a 60 hercios. La nuclear va a 60 hercios. Tus productos van a 60 hercios. Entonces tú cuando generas electricidad asincrónica, que es la de las placas solares, entra sin hercios. Y tiene que tener una referencia sincrónica para igualarse. Cuando en un mix energético, según los ingenieros eléctricos que conozco, que no son de lobby, son amigos míos de mi trabajo, ¿vale? Que son ingenieros eléctricos, o sea, profesores de este tema, me dicen que tú necesitas igualar tensión, hercios. Si no tienes un referente, se va. Y es lo que pasó aquí. Entonces, la única opción sería que todo fuese asincrónica. Pero tendríamos que cambiar todo el sistema eléctrico. Y eso no se puede. Entonces, eso por un lado. Y después está la autonomía. Hay gente que está apostando de otra manera, que es la nuclear. Yo no estoy a favor ni en contra. Yo solo digo que la nuclear, Francia apuesta por ella y Alemania va a volver a reabrir centrales nucleares. Es una autonomía falsa, porque tienen que comprar el uranio fuera de Europa. Francia compraba casi el 40% a Níger, que lo perdió ahora con el tema de la revuelta prorrusa en Níger, y no tiene acceso a ese. Se lo está comprando a día de hoy a Rusia. Se sigue comprando combustible a Rusia, a una empresa rusa, que lo cuento en mi libro. Sí. Es el mayor fabricante del mundo de componentes de uranio. Es decir, eso sigue siendo así. Y después está Kazajistán, que sigue dando uranio. Y en España tenemos una de las posibles minas más importantes de uranio del mundo. Sí, y no se saca. Hay una ley aprobada en España prohibiendo incluso probar si hay uranio. Aprobada por nuestro Consejo de Ministros, el Parlamento español. No, hace poco, hace 5 años o 6. Buscarla. Tenemos una ley que prohíbe incluso una cata, buscando uranio. Entonces, claro, al final, cuando me decís lo de autonomía energética, pues yo, claro, me río, porque hay que ver intereses también, y ver lobbies, y ver gente que le interesa que se vendan coches eléctricos o que se vendan coches de gasolina, porque hay muchos lobbies de todo esto, ¿eh? Hay un lobby que da dinero a un tío para que diga gasolina buena y otro que dice gasolina mala. Incluso este que dice gasolina buena le pagan más y dice, coño, al final me di cuenta. Claro, y esto hace que cualquier decisión política que hagamos en un país democrático sea complicada. Mira, para no monopolizar, Sí. te dejo la última pregunta. Has comentado que la OTAN
sería un entorno de defensa de Europa para las dificultades con que Rusia tuviera esa expansión imperial. Vale. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué podría hacer la OTAN si un miembro de la OTAN ataca a otro miembro de la OTAN? Nada, como en la guerra greco-turca, que se pegaron entre ellos y no hicimos nada. Ya pasó. Hubo un conflicto en los años 70 entre Grecia y Turquía. Nada. No tomas partido por ninguno. O salvo que haya una clara intención de invasión o algo así. Pero ya sería fuera de la OTAN. La OTAN es defensiva exterior. Pero, sí. La OTAN, a ver, esto es muy importante. La OTAN solo es defensiva, no es de ataque. ¿Por qué ha ido colonizando otros países? Porque pidieron unirse. A ver, esto yo en esto, mira, yo soy pro-otanista, pero yo soy pro-europeo. Yo estoy a favor del ejército europeo, lo dije 1000 veces y 1 millón, y seguiré insistiendo con ello. Europa tiene que tener su ejército, su soberanía como Unión Europea, y después tener un amigo que sea la OTAN, ¿me entendéis, no? Pero no depender de la OTAN, porque viene un Trump y se nos machaca todo el sistema, ¿no? Si yo esto no me cae muy bien, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Pero bueno, como digo siempre, lo dije el sábado, un reloj de los de antes, sin pilas, acierta 2 veces al día. Los de ahora no, se quedan sin pantalla y no funcionan, pero los de viejos funcionan. Entonces, a ver, la OTAN tiene un elemento defensivo muy importante. Yo conozco militares de alto rango en la OTAN, que los entrevisté y tal, y ellos nunca practicaron invasiones a Rusia. Tienen en sus manuales, ante un ataque, una maniobra de contraofensiva. No hay maniobras ofensivas. Y después está la dinámica esta de los rusos y los prorrusos, que hay que hablar con ellos esto largo y tendido, de la obsesión de que la OTAN se expandió. A ver, yo soy la OTAN y me dice Polonia, quiero ser de tu club. ¿Y qué le voy a decir que no? Me dice Estonia, Letonia, Lituania, que es que tengo miedo a Rusia, quiero unirme a vosotros. Y además quiero entrar a la Unión Europea. No voy a decirles que no. Había algo firmado, ¿no? No, había de palabra, pero a ver, de palabra también decían que no iban. De palabra y por escrito, Rusia afirmó que a cambio de las bombas nucleares ucranianas iba a defender a Ucrania de una invasión. No, claro, ahí está, claro. Claro, esa parte a lo mejor no la explicaron bien, claro. Pero eso estaba por escrito en los memorandos de Budapest. Es decir, al final la realidad es la que es, y si todo el mundo quiere marchar de un lado y venir para otro, pues algo será. A mí lo que me llama la atención es que Ucrania de momento no es de la OTAN. No, es que no puede entrar estando en guerra. Estando en guerra no puede entrar. Te quiero decir que la OTAN está ayudando a Ucrania. Claro que sí. Pero si no es de la OTAN. Es que si fuese de la OTAN no estaría ayudando. Estaríamos dentro. Y Rusia no tendría un soldado vivo en Ucrania. No sabíamos los que estaban vivos. A ver, yo sigo la guerra de Ucrania bastante. No estaríamos vivos ninguno, eso sí. Puede ser, no, Pero los rusos tampoco, o sea. A ver, esto hay que tener muy claro. El miedo nuclear vende mucho. Rusia lleva haciendo 4 años de ridículo en Ucrania. Digo ridículo. La potencia que iba a invadir Ucrania en 3 días lleva 4 años, este es el 5º ya de guerra. 1.300.000 bajas. 350.000 muertos más o menos asegurados, 200.000 con nombre y apellidos enlistados. ¿Y qué hizo cuando Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN? Si la excusa de invadir Ucrania era evitar la expansión de la OTAN, y Suecia y Finlandia entraron. No lanzó ninguna bomba. Lo que pasa es que hay gente que porque ve que gana dinero diciendo que va a haber una bomba nuclear y que va a haber la Tercera Guerra Mundial, tiene más clics en YouTube, lo dicen, y otros que cobran por aquí para que lo digan. ¿Pero dónde tienen los campos de trigo los rusos? En Ucrania muchos también, claro. Y los chinos. ¿Hay alguna frontera de esas que has hablado, de Mackinder, que frene la geografía entre Ucrania y Rusia? No, la infantería. La fila infantería. Como en la barrera que había entre Castilla y el Al-Ándalus, en los campos de Castilla. Pues era un río que marcaba ahí la separación. A ver, el tema aquí es, todo el mundo, es que estaría para hablar un día, una hora entera de Ucrania. Vamos a ir cambiando. Claro, es que Ucrania da para hablar una hora entera, y hay una cosa muy importante. Una cosa es lo que diga yo y otra lo que diga el pueblo ucraniano. Y el pueblo ucraniano no quiere ser ruso, ya está. Y con eso se acabó el dilema. Lo que digamos nosotros y lo que diga Putin es su palabra. Sí. Siguientes, ahí al fondo usted.
otras cuestiones, simplemente anotaciones. ¿Qué sentido tiene que España se gaste miles de millones en mejorar su armada y solo le quedan 84 barcos mercantes que se dedican a hacer tráfico entre Canarias, Palma de Mallorca y los puertos de la península? Bueno, ahí te doy la razón, que algo habría que hacer con las flotas con pabellón de conveniencia. ¿Por qué tantas empresas europeas tienen barcos con pabellón de Panamá y pabellón de no sé dónde? A lo mejor habría que obligarles a volver a tener sede donde es su vínculo económico. Y así tendría sentido tener una flota que los protegiese. Pero bueno, esa pregunta es interesante. A mí, además, la Armada a mí me gusta mucho y tengo vínculos con la Armada, digamos, de charlas y conversaciones. La flota sirve también para más cosas, aparte de proteger nuestros mercantes. Por ejemplo, me imagino que los pesqueros no los cuentas ahí. Eso sí, pero que hay. Es decir, cuando tenemos 20.000 barcos, pues sí, tenemos 5.000. Claro, tenemos 5.000 y menos porque no habrá gente que quiera montar los barcos. Hemos agotado los taladeros, Claro. hemos contaminado, pero eso es otra historia. Sí. Pero, por ejemplo, cuando había problemas, los pesqueros vascos en el Índico llamaron a nuestros barcos. Es decir, hay que tener barcos para ir. Después no nos podemos olvidar que España tiene 2 archipiélagos. ¿Cómo proteges Canarias sin una flota? Las abandonas ya directamente. Dices tú, mira, tú muérete de asco, porque no va a ir nadie a salvarte. Mallorca, bueno, no te preocupes que los alemanes te van a defender, porque hay tantos alemanes ahí dentro que a lo mejor llegan los alemanes. Pero, ¿cómo defendemos los archipiélagos? No podríamos. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros aliados europeos? También tenemos que dar algo a esa flota conjunta. España, pese a los cepillazos que nos damos todos los días, pues nos encanta, somos uno de los pocos países del mundo con capacidad de fabricar un portaaeronaves y uno de los menos del mundo de fabricar un submarino. Es decir, esto hay que mantenerlo. Es decir, al final, si no mantenemos esto, perdemos la capacidad tecnológica de hacer submarinos. Y eso no es bueno tampoco, porque perdemos ingenieros, perdemos... O sea, esto no es como Garat, el almirante Garat, que vino aquí, Sí. y con él hablo este jueves, lo conozco mucho. Claro, es que fabricar un submarino o un barco no se puede cerrar, porque no es como hacer ahora, no sé, drones, que lo puede hacer cualquiera. Un barco, un ingeniero que se jubile y no tenga un contrato relevo que le sustituya, se pierde el saber hacer submarinos o el saber hacer barcos. Y España tiene que mantener eso. Y tenemos una flota que yo para mí es pequeña. A ver, por ejemplo, todo lo contrario, que es grande. A ver, Estados Unidos tiene, creo que son 12 portaaviones nucleares. Pero ahora mismo tiene operativos 4. Porque tú tienes que tener uno, imagina que tenemos 3, ¿no? Vale, tenemos 3. Uno está en mantenimiento de largo recorrido, es decir, lo están desmontando entero porque le toca la renovación. El segundo está en descanso de tropa. La tropa, tras 6 meses de alta mar, se mete en su casa, tienen derecho a vivir. Y el otro está en alta mar. Pues esto le pasa a los americanos. ¿Por qué crees que mandaron al Gerald Ford a dar la vuelta al mundo como el primero del Mediterráneo a Venezuela, de Venezuela a Israel? Porque los otros barcos están en descanso y las tripulaciones están con su familia. Y los pringaos del Gerald Ford llevan 1 año y medio dentro del barco. Claro. Militar. Es la civil, sí, la mercante, sí, estoy Claro, contigo. Sí, el problema es que Sí. si hay una guerra, pues los submarinos no nos van a traer ni el petróleo, ni No, los no, contenedores, ni nada. Ese es el problema. No, sí estoy contigo, yo estoy contigo. Y la flota mercante en los países serios... Segunda cuestión. Sí. No, pero fue una cosa importante. La flota mercante en los países serios Sí, se militariza en caso de guerra. sí, claro. Claro. Y si no tienes nada que militarizar, no tienes nada. Claro, estoy contigo. Sí, 100%. Sí. Segunda cuestión, ¿qué reservas de petróleo le quedan a Estados Unidos? No, sigue teniendo las máximas. Porque ahora está con el esquisto, ahora está con el fracking, y está sacando fracking y el petróleo normal no lo está sacando. Poca reserva. No, yo no oí eso. En 4 o 5 No, años, no. Estados Unidos agota sus No. reservas de petróleo. Y por Yo- eso, Yo lo que oí no, Pero bueno, no te preocupes, ahora tiene las de Venezuela. muy bien. Sí, claro. ¿Por qué crees que...? No, lo de Venezuela es por eso, así me entendéis. A ver, claro, Evidentemente. claro, es que, a ver, Venezuela, mira, yo
Cuando la Segunda Guerra Mundial me enteré que había submarinos italianos hundiendo petroleros en el Caribe, submarinos italianos, hundiendo petroleros venezolanos, porque todas las refinerías de petróleo de Texas son para el crudo venezolano. Entonces, claro, lo que pasó con Venezuela y el bolivarismo rompió un ciclo económico normal. Incluso económicamente, para Venezuela es más rentable vender a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un petrolero que va de Venezuela a China tarda 60 días en llevar el petróleo, mientras que ese petrolero hizo 6 envíos o 7 o 10 a Estados Unidos y vendió mucho más petróleo y ganó más dinero el país. Pero bueno, eso ya, ¿me entiendes? Eso ya entiendo que no es la pregunta que tú me haces, pero va vinculada. Después, hay una opinión generalizada de que no hay ya derecho internacional, no hay ley. Yo creo que eso es un error. Derecho internacional sigue habiéndolo y ley sigue habiéndola. Otra cosa es que se incumpla. Sí. Y otra cosa que habría que analizar es si lo que interesa es que haya ley y respetarla o que no haya ley. Vale, ahí estoy contigo y lo comenté, creo que fue ahí antes, que ya Cayo Mario, que escribió un libro sobre él, en una batalla, vino a decir que con el ruido de las armas no escuché a las leyes. Por desgracia es así. Yo soy muy a favor de todo esto, pero de que las leyes tienen que tener una causa justa, no vale una guerra de invasión si no hay tal, de la declaración de guerra que es tan bonita, pero no existe. Eso ya de llegar a un diplomático y decir, yo te declaro la guerra, mañana a las 12 empezamos. No. Ahora cae el zambombazo, esto es una operación especial, esto es una operación antiterrorista, esto no pasa por el Congreso porque yo como presidente tengo una tarea ejecutiva. Es decir, estamos viviendo ese mundo. Entonces, claro, decir, esto está prohibido por ley, te hace, a ver, yo soy abogado, yo estoy de derecho, te hace sentir tonto. O sea, si tú imagínate, vas por el mundo, esto está prohibido, y todo el mundo está matándose. Y tú vas con el Código Penal, ¿y qué haces? Es como en el antiguo oeste, el sheriff tiene que pegar 2 tiros al malote para que los demás... Y el problema es que vivimos en ese mundo. Es decir, el mundo, a ver, es lo que quise deciros, ese mundo que vivimos, por ahora ya no existe, está roto. Estamos en la ley del más fuerte. Y nosotros seguimos pensando que no. Y por desgracia, que era más bonito el otro, claro que sí. Pero ¿hasta qué punto también? Porque cuando te enteras que en las Naciones Unidas preside la Comisión de Derechos de la Mujer un representante de Arabia Saudí, dices tú, bueno, esto ya no me... esto no me parece muy... Claro, al final dice Trump, yo para esto no doy dinero a la ONU. Me creo yo mi Junta para la Paz. Y se acaba de montar en un club privado que hay que dar $1.000 millones por país para ser miembro, y ahí va a ser la ONU, según él. Que no es, pero él se lo cree. Y a lo mejor lo hace cumplir. Me parece la mayor aberración que se puede hacer, pero lo está haciendo. Entonces, en este panorama, Sí. ¿qué va a pasar dentro de un poco cuando todos esos poderes reales Sí. pues desborden por completo la autoridad de los estados? Es decir, ¿para qué van a existir los estados? Si va a tener mucho más poder las tierras raras, la inteligencia artificial, toda esa serie de cosas. Entonces estamos ante un nuevo orden mundial, ante un nuevo desorden mundial. Eso más bien. Eso que estamos hablando, eso que estás comentando, es algo que se iba pensando en teorizantes estos del futuro muchísimo, que vamos a ver grandes empresas por encima de los estados y grandes tecnológicas. Claro que sí, esto ya está. En mi libro uso el nombre, que es las iniciales de Meta, Amazon, no me acuerdo el nombre, y tiene un nombre, que es el nombre de esas megaempresas por encima de los estados. Sí, eso es evidente. Es decir, que es que esto no lo hay. Es decir, el único continente que está un poco ahí luchando por eso es Europa, que intenta poner freno de alguna manera, pero Estados Unidos es campo libre. Por ahora no está pasando eso, es un aliado raro. Lo que está haciendo es un corrimiento y un desplazamiento hacia China, por ejemplo. Pero
es inevitable, porque hay uno que provoca el ocurrimiento, Sí. aunque la voluntad... A ver, en España hay un movimiento hacia China del gobierno. Y se ve, lo ve, o sea, cualquiera lo está viendo. Hay que ver si la sociedad está haciendo ese movimiento o no, eso primero. Y segundo, ver si nos lo dejan hacer. Claro, porque tú estás en la Unión Europea, estás en un sitio y no puedes decir que admiras a otro. Pues te van a decir, pues sal de aquí, tienes la puerta ahí y te vas con él. Que es lo que dijo ayer uno de los mayores asesores de Trump para el New York Times o para el Fox, para Fox. Es decir, esto es un tema complejo. Aquí es política española, yo puedo meterme aquí en lo que sea, así me entendéis, geopolítica. Y esto es geopolítica, es decir, que España bascule hacia China es un peligro geopolítico para tus aliados, sí, claro que sí. Ya no eres de fiar. No, si quieres gente preguntar más, bueno. No, no, Espere, no. igual hay más preguntas. Claro. En cuanto a combustibles, Sí, ¿quieres? sí, los grandes barcos ya están consumiendo... Le vamos a pasar la pregunta. Perdón, es es que que si no no veía se- desde aquí. Sí, Perdón. Perdón. No, estaríamos. no de gran escala, sino de más pequeña escala y con cerca de todos los días. El problema de España, el problema de España es en el norte de África, Sí. Ceuta, Melilla y a mayores con Canarias. Si Marruecos, que parece que está aumentando su capacidad militar, invade Ceuta, Melilla, Canarias, nos podemos defender. Si no nos podemos defender, ¿quién nos ayuda? ¿La OTAN? ¿Estados Unidos? ¿China? Que ahora vamos a saber cómo de China. Estados Unidos te va a defender, te va a decir él, ¡ay! Mis aviones no pudieron aterrizar. Esas cosas se pagan, es decir, en geopolítica eso se paga. A ver, lo que voy a contar, si alguien se ofende, lo siento. Estados Unidos no perdonó a Zapatero sentarse ante la bandera americana. Un gesto que para otros es una tontería, para Estados Unidos eso fue la mayor patada que le metieron un aliado. Quiero poner ese caso. Y eso sonó mucho, ¿os acordáis, no? Sí, sí. Sonó muchísimo y está ahí. Si eso que es una ridiculez comparado con prohibirle usar las bases, claro, y alguien dirá, ¿y a dónde va a ir Estados Unidos que mejor esté? Pues al sur. En Marruecos hay un puerto con aguas profundas y con suelo disponible para una base estadounidense. Y si están en Marruecos, aparte, esto no lo sabéis muchos, Israel es un aliado de Marruecos. Por los pactos de Abraham, en los que Marruecos apostó por ellos por presión estadounidense y de los judíos sefardíes de origen marroquí, que podían ser también amigos de España por ser sefardíes, pero tiraron más para Marruecos porque son de origen marroquí también, vivieron en Marruecos al ser expulsados, tienen una buena relación con Marruecos, muy buena. Entonces, todo esto que está pasando geopolíticamente, en caso de un enfrentamiento entre España y Marruecos, pues yo no sé, no creo que ayude mucho, ¿eh? Por lo menos con este gobierno estadounidense, ¿me entendéis, no? Vale. Entonces, bueno, ahí el problema que tenemos es muy gordo. O sea, si ahora mismo hay algo en Ceuta y Melilla, y no hace falta que sea militar, imaginar una marcha verde 2.0. Miles de personas cruzando la valla, no con la intención de emigrar, sino de quedarse con el territorio. No podemos hacer nada. Nadie nos va a apoyar. Te van a decir, ay, ya, haber invertido en infraestructuras el 1,5 en defensa, que firmaste y no hiciste. Haber puesto una valla más grande, con doble alambrada y con un campo electromagnético, no sé, ¿me entendéis, no? Es decir, estas cosas se pagan. No sé cuándo, y también se pueden cambiar, ¿eh? Llega otro y lo cambia. Pero siempre dirán, uy, cuidado que estos no son de fiar. Ese te respondí, ¿no? No sé si bien o mal, pero yo os respondí lo que pienso. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. Bueno, primero, gracias por la charla, porque me lo pasan bomba directamente. Porque cuando veo tus canales, yo empecé con tu canal por el tema de historia, ya me estoy enganchado también a la política. Eso me pasó a mí. Yo me encanta la historia y ahora con esto de la geopolítica, la verdad que me vino... a tirar y no sabes... Claro, vives la historia. Es que, a ver, estamos viviendo unos momentos que si fuesen el pasado serían súper divertidos, ¿eh? Pensarlo bien. Ayer mismo, ¿quién te iba a decir que iba a ir la mujer del presidente a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU? O sea, tú imaginarlo, es decir, la mujer de Kennedy, ala, vete para allá, guapa, vete ahí a lucir el palmito en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, pensarlo bien, o sea, es un momento súper divertido.
pero puede que no, que demasiado. Sí. Sigue, sí. Bueno, pues retomando un poco al Sí. principio de toda la exposición, cuando hablaba de estos distintos factores, ¿no? Energéticos, de producción, de tal, yo he hecho en falta, a lo mejor me equivoco, uno que es el factor alimentario. No. Estoy hablando respecto a acuerdos tipo Mercosur que pueden hacer que tu dependencia no sea energética o de materias primas, sino de comida directamente. Sí. De hecho, está en mi libro. Tengo un capítulo del agua. No le metí los alimentos, ¿vale? Pero metí el agua. Sí, los alimentos sin agua no hay. Sí que lo dedico, me parece Me súper refiero importante. más que nada en el sentido de que si tú haces que tu tejido productivo primario no pueda competir, porque nos estamos haciendo, o sea, la trampa al solitario con el tema de aceptar alimentos de fuera producidos a bajo coste en condiciones que tú no exiges a tus propios ganaderos, agricultores. En el momento en que haya una tensión, un cambio geopolítico, te tienen agarrado pues, por las partes pudendas posteriores directamente, alimentariamente. Y sin carbón igual pasas frío, pero sin comida No, lo pasas muy mal. Sí. es bastante Duras peor. exactamente en 20 días a lo sumo. Sí, a ver, esto es muy importante eso que dices. Pero también hay que entender otros elementos de eso. A ver, lo de Mercosur, yo la parte de alimentos entiendo que no puedes poner en peligro el mínimo que tienes que fabricar aquí. Es decir, que la PAC tiene que seguir. Pero también nosotros consumidores tenemos que tomar esas decisiones. Yo cuando voy a comprar pimientos del Padrón y ponen producidos en Marruecos, no los compro. Porque a mí que no me engañen. No le llamen Padrón, que los llamen pimientos verdes. O pimientillos, pero no del Padrón. Pero hay gente que los compra. Claro, entonces, y cuando vas a ver un producto hecho en España y cuesta 1,5 y el otro cuesta 1,20, pues dice la gente, pues este es 1,20, ¿qué importa? Y al final hay más culpa que la Unión Europea, es decir, hay mucho más. Después está, cuando vamos a un supermercado o a una tienda pequeña, la tienda pequeña suele tener más productos españoles, el supermercado suele ser todos más de fuera, pero la gente va al supermercado porque es más barato. Al final, hay decisiones que no son solo geopolíticas. Y después hay que entender la parte geopolítica. ¿Por qué se abre el Mercosur? Primero, para poder vender nuestros productos a los países americanos, la industria, nuestros coches. Es decir, hay que proteger la agricultura, pero España es el tercer fabricante del mundo de coches. Claro, los coches hay que venderlos a alguien. Si los chinos invaden todos los mercados de coches vendiendo sus coches, tú no puedes vender ninguno. Y aparte, los chinos, como los venden más baratos, aunque les metan aranceles, siguen siendo baratos. Pero los nuestros, en Argentina, no se venden, ni el Dacia. Ahora se va a vender el Dacia. A ver si me entendéis. Yo estoy explicando que solo nos fijamos en lo de los agricultores. Pero si se firma eso de Mercosur es porque hay más miga ahí. Y la miga es esta que os estoy contando. Y el acceso del petróleo argentino o de otros elementos, de las tierras raras, del cobre chileno. Claro, es que muchas cosas hay mezcladas que nos quedamos siempre con lo que es importante, muy importante, y yo no dejo de decir que es importante, pero también hay más cosas detrás. Si no, no habría ese interés. No quedarían mal los políticos a nivel como está quedando. Hay intereses detrás. Y eso sí, la agricultura hay que cuidarla, claro que sí. Y, por ejemplo, que entrase Ucrania en la Unión Europea sería bueno. Alguien dirá, pero eso es malo. No, ¿sabéis una cosa? Esto me impactó. ¿Os acordáis cuando se cerró todo Ucrania por los barcos rusos que hundían los barcos de granaderos y tal? Y se hizo los convoys aquellos que permitían sacar para vender. Bueno, ahora ya no pasa, ¿no? Ya sabéis que no pasa. Los barcos ucranianos salen igual porque Rusia es incapaz de pararlos. Entonces ahora salen, y en aquel momento yo miré estadísticas, el 60% de los barcos con girasol, ¿sabéis a dónde iban? No para quitar el hambre del tercer mundo, como se decía, para España. Todo el girasol español venía de Ucrania. Nosotros lo procesamos, lo convertimos en aceite y lo vendemos al mundo. ¿Vale? Es decir, hay mucha miga ahí. Sí. Una punto que quería hacer sobre esto que acabas de comentar sobre Ucrania. El mayor impacto que hubo con ese cierre no fue la alimentación, fue los piensos para animales, que fue lo que provocó todo eso después. Y después están los fertilizantes también, que esos son... son muchas cosas mezcladas. Claro, es que no nos damos cuenta cuando vamos a un supermercado todo lo que está interactuando en nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, Muy bien, bueno, perdonad que interrumpa, pero vamos flojos de tiempo. no, entonces, ya nos pasaríamos, ¿no? Sí, la segunda sesión de Francisco teníamos pensado que fuera cómo se combate en el siglo XXI. En función un poco de la actualidad decidiremos si la que iba a ser tercera sesión
que era Ucrania, Oriente Medio o Indo-Pacífico, igual hacemos un monográfico de Oriente Medio, dependiendo de cómo vaya yendo. Puede ser. Les convocamos para el 24 de marzo, pasado mañana jueves habrá presentación de un libro sobre los papas del Renacimiento. Gracias por su asistencia y muchas gracias, Francisco, por tu ponencia.